Hola y bienvenidos, yo soy Yarek y esto es Melómanos con libros en la mente, o MLM si lo quieres abreviar. Hoy hablaré de un escritor que destacó mucho en el siglo XX. Perteneció a una corriente literaria denominada vanguardismo anglosajón, junto a escritores de la talla de Virginia Woolf, T.S. Eliot, entre otros. Estoy hablando nada más y nada menos que de James Joyce. Sin más preámbulos, comencemos. James Joyce nace el 2 de febrero de 1882 en Dublín, Irlanda. Perteneció a una familia aristocrática, pues por parte de su padre, su abuelo, tenía una empresa muy próspera. La familia tenía una posición económica muy cuantiosa, por así decirlo. Por el lado de su madre, había tenido una formación católica arraigada, tanto así que James Joyce estudió en un colegio de jesuitas. Lo más resaltante de su infancia fue que a los 9 años, James Joyce escribe un poema dedicado a un político irlandés que se llamó Ed Tu Hay. Este poema le gustó a su padre, que decidió imprimirlo y enviarlo a la biblioteca del Vaticano, ¿no? Para darle un empujón y animar a su hijo a que siga con su carrera. Pero no todo fue color de rosa. Su padre cayó en las garras del alcoholismo y la fortuna poco a poco fue decayendo y la familia tuvo que ajustar su economía y renunciar de una manera a la vida acomodada y refinada que ya llevaban, ¿no? James Joyce a los 17 años entra a la universidad y empieza a estudiar la carrera de idiomas. Después se prepara como profesor y empieza a desarrollar su carrera como escritor. El 16 de junio de 1904, James Joyce conoce a Nora Barnacle, de quien se enamoró y después fue su mujer, su esposa. Esta chica pues venía de una condición humilde. Ella nunca comprendió a ciencia cierta la visión que él tenía como escritor. Sin embargo, valoraba las ganas y la tenacidad que tenía James para salir adelante como escritor. Nora fue la musa de James Joyce. Cuando se enviaban cartas, ella no utilizaba puntos ni comas. Entonces a él se le ocurre, nace la idea del monólogo interior que después utiliza en el Ulises. Con Nora tuvo 2 hijos, un varón y una mujer. En principio, cuando se casaron y empezaron a vivir juntos, llevaron una vida muy precaria. James Joyce, para subsistir, empezó a trabajar como profesor, pero no le alcanzaba el dinero y todos esos problemas lo sumieron en el alcohol, al igual que su padre. Pero había gente que veía en James Joyce lo que él no veía, le presagiaba un gran futuro, tanto así que una sociedad denominada la Society Rockefeller de Estados Unidos le enviaba dinero a James Joyce para apoyarlo en su obra. James Joyce publica primero un libro de cuentos, mejor dicho, que se llamó Dublineses, que fue publicado más de 40 veces, pero que no tuvo acogida, le rechazaban, hasta que en 1914 es publicada. Después sale la obra en 1915, Retrato de un artista adolescente, que tampoco fue muy aceptada y por eso él buscó meterla por una revista denominada Egoist, que fue publicada más o menos por capítulos entre febrero y septiembre de ese año. Lo que me gusta de esta parte de la historia de James Joyce es que él, a pesar de que no le aceptaron su obra como libro, aceptaron meterlo como revista. Y eso es buscar solución a las cosas. En 1917 empiezan los problemas de la vista. Por eso en algunas imágenes se le puede ver que tiene como que un parche acá y pues un lente, una cosa así. Y eso frenó su trabajo laborioso que él venía haciendo. Él ya venía desarrollando una obra denominada El Ulises. Esta obra, Ulises, en 1918 empieza a ser publicada a través de una revista americana. Siguió esa misma estrategia que ya le había funcionado. Cuando la obra Ulises ya iba a ser publicada, la Sociedad del Vicio de Estados Unidos en Nueva York impidió que la obra saliera porque fue considerada pornográfica. ¿Por qué razón? Pues hubo 2 cosas. Uno fue ir en contra del nacionalismo que le había infundido su padre. La otra fue alejarse del catolicismo influido por su madre. Entonces en el Ulises hay cosas muy fuertes para la época y por eso la consideraron pornográfica, entre comillas, ¿no? Incluso el Ulises fue quemada, y tanto así que a las personas que quisieron editar este libro les cobraron como un impuesto por atentar contra las buenas costumbres y contra la moralidad, hasta que en 1922 una editorial denominada Sylvia Beach la publica en París, Francia.
Y de ahí en adelante, la obra de Ulises empezó a posicionarse en todo el mundo hasta hoy en día. Hubieron unas cosas en la vida de James Joyce que lo tocaron muchísimo. Una de ellas fue la esquizofrenia de su hija Lucía, otra más debido a un tema que tuvo que ver con ella, que fue que un dramaturgo la rechazó sentimentalmente y era una persona a la cual él pues apreciaba. Se tomó personal el rechazo para con su hija, aparte lo del ojo, que no le permitía ver bien, que le impidió seguir con su oficio amado que es la escritura. Esas cosas pues lo marcaron, tanto así que lo sumieron en una depresión. Por momentos volvía de nuevo el alcohol, trataba de sobreponerse y en 1941 en Zúrich, Suiza, deja de existir por una úlcera, ¿no? La obra de James Joyce va a quedar y lo más rescatable de su historia fue que, si bien es cierto, puedes venir de un hogar muy pudiente y después perder todo, ¿no? Las cosas vienen, después se van. Estamos hablando no solamente de lo monetario, sino también de lo emocional. James Joyce terminó por derrumbarse, pero lo más importante es el legado que deja su obra. Así que esa fue la historia de James Joyce en lo literario y en lo emocional. Espero que te sirva mucho para tu vida. Nos vemos pronto. Melómanos con libros en la mente. No te olvides de suscribirte, me estaba olvidando. De suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir este video con todo el mundo. Nos vemos pronto. Melómanos con libros en la mente.